Hola, soy Amy, una estudiante universitaria común y corriente, pero tengo una historia que contar, una que a veces todavía me quita el sueño. Para que entiendan realmente cómo salió todo mal, necesito llevarlos al punto donde comenzó todo. Tenía 14 años cuando perdimos a papá. Mi hermana solo tenía 9. Sucedió tan rápido. En un instante, él se dirigía a casa del trabajo y al siguiente recibíamos una llamada sobre un accidente automovilístico. Un conductor ebrio se había pasado una luz roja y lo había embestido. Aguantó 3 días en el hospital, pero sus heridas eran demasiado graves. Después de la muerte de papá, mamá quedó completamente devastada. Recuerdo que estaba sentada en la sala de estar de los padres de papá, con lágrimas corriendo por su rostro mientras les decía: «Nunca me volveré a casar. Nunca habrá otro hombre como John». Mis abuelos, los padres de papá, fueron increíbles durante todo el proceso. Nos permitieron quedarnos en su casa y se aseguraron de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Mamá ni siquiera tuvo que trabajar. Le enviaban dinero todos los meses para que nos cuidara. Pero fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar con mamá. Al principio fue sutil, pero con el tiempo se volvió imposible ignorar lo diferente que nos trataba a mí y a mi hermana. Por ejemplo, cuando íbamos de compras para la vuelta al colegio, mi hermana recibía 5 conjuntos nuevos, mientras que a mí me decían que me las arreglara con la ropa del año anterior. O en la cena siempre le daba a mi hermana el trozo de pollo más grande o la última galleta. La Navidad era lo peor. Mi hermana recibía una montaña de regalos, mientras que yo recibía 1 o 2. «Mamá, ¿puedo unirme a la banda de la escuela?», le pregunté una vez, emocionada por aprender a tocar la flauta. «Cariño, no podemos pagar el alquiler de un instrumento ahora mismo», respondió. Pero la semana siguiente, cuando mi hermana mencionó que quería tomar clases de baile, mamá la inscribió inmediatamente. «Por supuesto, cariño. Necesitamos nutrir tus talentos». Incluso en cosas sencillas, como cuando ambas pedíamos ayuda con las tareas, mamá dejaba todo para ayudar a mi hermana, mientras que a mí me decía que me las arreglara sola. O cuando ambas lográbamos algo en la escuela, mi hermana era llevada a tomar un helado por sacar un notable, mientras que mis sobresalientes apenas recibían un buen trabajo. Lo extraño es que aprendí a vivir con ello, tal vez porque mi hermana era tan diferente a mamá. Siempre intentaba compartir sus cosas nuevas conmigo o defenderme cuando podía. Eso es lo que lo hacía soportable, supongo. Saber que aunque mamá tuviera favoritismos, mi hermana nunca los tuvo. Nos mantuvimos unidas a pesar de todo. Me encantaba verla practicar sus rutinas de baile y ella se sentaba a escucharme tocar la flauta dulce de plástico barata que compré con mi dinero de la paga, ya que no podía unirme a la banda. Éramos un equipo, ella y yo, sin importar lo que mamá hiciera o dijera. Tenía 16 años cuando mi hermana cumplió 11, y fue entonces cuando todo volvió a cambiar. Lo que comenzó como un análisis de sangre rutinario durante un chequeo regular se convirtió en nuestra peor pesadilla. A Sara le diagnosticaron insuficiencia renal. Todavía recuerdo estar sentada en la estéril sala de espera del hospital, mientras el médico le explicaba todo a mamá. Las palabras parecían venir de debajo del agua. Enfermedad renal crónica, opciones de tratamiento, planes de atención a largo plazo. Sara, mi vibrante hermanita que amaba bailar y podía hacer sonreír a cualquiera, se había convertido repentinamente en una paciente. El diagnóstico nos unió aún más. Mientras mamá pasaba horas investigando tratamientos y hablando con médicos, yo me sentaba con Sara durante sus citas, jugando a las cartas e inventando historias tontas para distraerla. Nos reíamos juntas de la horrible comida del hospital y hacíamos planes para todas las cosas que haríamos una vez que se sintiera mejor. Mamá apenas notaba que yo estaba allí. Pasaba horas discutiendo el tratamiento de Sara con los médicos, olvidando por completo que yo estaba en la habitación. Cuando me reconocía, solía ser solo para enviarme a buscar algo para Sara o para decirme que me callara, pero lo entendía.
Sara estaba enferma. Necesitaba la atención más que yo. Sin darme cuenta, cumplí 18 años y me gradué de la escuela secundaria. Mis calificaciones eran lo suficientemente buenas como para obtener una beca parcial para una universidad en otro estado. La abuela y el abuelo volvieron a intervenir ofreciéndose a cubrir el resto de mi matrícula y gastos. Mamá apenas llegó a la ceremonia. Llegó tarde porque Sara tenía una cita con el médico esa mañana. Ni siquiera se quedó para las fotos, apresurándose para llevar a Sara a otra cita. Pero, de nuevo, no podía culparla. La salud de Sara tenía que ser lo primero. La universidad fue como entrar en otro mundo. De repente estaba a cientos de kilómetros del drama familiar, haciendo nuevos amigos, tomando clases interesantes y finalmente sintiendo que podía respirar. Llamaba a Sara y a mis abuelos con regularidad, compartiendo historias sobre mis clases y la vida en el campus. Sara me contaba sobre sus tratamientos y cómo se sentía, mientras que la abuela y el abuelo me mantenían al tanto de todo lo que sucedía en casa. Mamá rara vez llamaba. Cuando lo hacía, solía ser para contarme sobre los últimos resultados de las pruebas de Sara o para recordarme que llamara a mi hermana más a menudo. Nunca preguntaba por mis clases ni por cómo me iba, pero estaba bien, ya estaba acostumbrada. Estaba a mitad de mi tercer año cuando todo se vino abajo. Era poco después de la medianoche cuando sonó mi teléfono. El número de mamá iluminó la pantalla. Se me revolvió el estómago. Ella nunca llamaba tan tarde. Amy. Su voz era ronca, histérica. Sara está en el hospital. Sus riñones han fallado por completo. Está conectada a una máquina de hemodiálisis. Podía oírla llorar a través del teléfono. Tienes que venir a casa ahora mismo. La mañana siguiente fue un borrón de correos electrónicos a profesores y maletas apresuradas. Logré obtener un permiso de ausencia de la universidad y reservé un vuelo a casa, mi mente llena de 1.000.000 de pensamientos aterradores. Con el permiso de ausencia aprobado, reservé un billete de tren de vuelta a casa. Mientras el paisaje pasaba rápidamente por la ventana, solo podía pensar en Sara, acostada en una cama de hospital, esperando mi regreso. Mamá me esperaba en la estación, caminando de un lado a otro por el andén. Parecía no haber dormido en días. Su cabello estaba desordenado, su ropa arrugada y tenía ojeras. En cuanto me vio, me agarró del brazo y me condujo hacia el estacionamiento. Sin cesar sobre la condición de Sara, lo pálida que se veía durante el procedimiento, cuánto peso había perdido, que apenas podía comer porque los medicamentos le provocaban náuseas, que las agujas le dejaban moretones en los brazos. Cada detalle era como un cuchillo que se retorcía en mis entrañas. «Está tan débil, Amy», repetía mamá, con los nudillos blancos sobre el volante. «Mi bebé está sufriendo tanto, la hemodiálisis la mantiene con vida, pero no es una solución. Necesita un riñón de verdad. Lo necesita». Mamá se quedó en silencio cuando llegamos a nuestra entrada. Apagó el motor, pero no salió del coche. En cambio, se giró hacia mí y vi un cambio en su expresión. La mirada preocupada y llorosa fue reemplazada por algo más duro, más frío. «Puedes salvarla», dijo, con una voz repentinamente severa y autoritaria. «Debes darle tu riñón». Me quedé paralizada. No fue la sugerencia lo que me impactó. Por supuesto que había considerado la posibilidad de ser donante. Fue la forma en que lo dijo, como si me ordenara entregar un objeto que le pertenecía. «Mamá», dije con cautela, «¿qué pasa con los riesgos? ¿Qué pasaría con mi salud si...?» Me interrumpió con una risa áspera. «Tu salud. La vida y la salud de Sara son más importantes que las tuyas. ¿Cómo puedes siquiera pensar en ti misma en un momento como este?» La crueldad de sus palabras me golpeó como un puñetazo. No podía respirar, no podía pensar. Salí del coche tambaleándome y corrí hacia la casa, con lágrimas corriendo por mi rostro. Detrás de mí podía oír a mamá gritando. Me encerré en mi antiguo dormitorio y me desplomé sobre la cama. Lloré toda la noche,
ahogando mis sollozos en la almohada para que mamá no los oyera y volviera a gritar. Mi mente daba vueltas con preguntas. ¿Tenía siquiera una opción? ¿Qué pasaría con Sara si decía que no? ¿Qué pasaría conmigo si decía que sí? ¿Me perdonaría mamá alguna vez si me negaba? Cuando finalmente bajé a desayunar a la mañana siguiente, mamá estaba sentada a la mesa de la cocina, tomando café tranquilamente como si nada hubiera pasado. Levantó la vista cuando entré y, con un tono de voz neutro, dijo: «Tenemos que hacerte pruebas lo antes posible para asegurarnos de que eres una donante compatible. Llamaré al hospital hoy para programar las citas». Apreté mi taza de café con fuerza, tratando de mantener mi voz firme. «Mamá, todavía no he decidido si le daré mi riñón a Sara». El silencio duró solo un momento antes de que mamá explotara. Golpeó su taza de café contra la mesa con tanta fuerza que el café caliente salpicó por todas partes. «¿No has decidido?», gritó con el rostro enrojecido. «¿Qué hay que decidir? Tu hermana se está muriendo». Me estremecí cuando se puso de pie, su silla raspando contra el suelo. «Mamá, por favor, no». «Tú, egoísta, niña despiadada», gritaba ahora, caminando de un lado a otro y gesticulando salvajemente. «Quieres matar a tu hermana. Quieres que muera para poder tener toda la atención para ti». Agarró un plato de la encimera y lo tiró al fregadero. El sonido de la porcelana rompiéndose me hizo saltar. «Vas a asesinar a tu propia hermana porque eres demasiado egoísta para ayudarla». No pude soportarlo más. Mis manos temblaban tanto que apenas podía funcionar. Pero de alguna manera logré correr escaleras arriba a mi habitación. Agarré mi maleta, todavía hecha, y metí algunas cosas más de mi cómoda mientras mamá seguía gritando desde abajo: «Vuelve aquí, no hemos terminado de hablar de esto». Pero yo había terminado. Bajé corriendo las escaleras, pasé junto a mi madre furiosa y salí por la puerta principal. Podía oírla siguiéndome, todavía gritando sobre lo egoísta que era, cómo estaba matando a mi hermana, cómo era una hija horrible. Seguí corriendo hasta que ya no pude oírla más. La casa de mis abuelos estaba a solo unas cuadras de distancia. La abuela abrió la puerta antes de que terminara de llamar. «Cariño, ¿qué pasa?». Me abrazó mientras yo volvía a romper en llanto. El abuelo apareció detrás de ella, con el rostro preocupado. Me sentaron en su acogedora sala de estar, la misma habitación donde habíamos pasado tantos momentos felices en familia. La abuela preparó chocolate caliente, no del instantáneo, sino chocolate caliente de verdad, con chocolate derretido y leche caliente, como solía hacer cuando era pequeña. Entre lágrimas y con las manos temblorosas alrededor de la taza caliente, les conté todo: la exigencia de mamá de mi riñón, sus crueles palabras, su furia cuando le dije que necesitaba tiempo para pensar. «Por supuesto que sabíamos de la condición de Sara», dijo el abuelo en voz baja. «Hemos estado ayudando con sus facturas médicas, pero esto…». Sacudió la cabeza. «Cariño». La abuela me tomó la mano. «Esta tiene que ser tu decisión. Nadie, ni siquiera tu madre, tiene derecho a exigirte algo así. Es tu cuerpo, tu elección». Mi teléfono no dejaba de vibrar en mi bolsillo. El nombre de mamá parpadeaba en la pantalla una y otra vez. «Hazte la prueba inmediatamente. Tu hermana te necesita. Deja de ser tan egoísta. No puedo creer que le estés haciendo esto a tu propia hermana». Apagué mi teléfono. Necesitaba silencio, necesitaba pensar, necesitaba espacio y, sobre todo, necesitaba que alguien me dijera que estaba bien querer proteger mi propio cuerpo, mi propia vida. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, escuchamos un portazo. Mamá irrumpió en el comedor como un huracán, con el pelo revuelto y los ojos encendidos. «¿Te vienes a casa ahora mismo?», me ordenó señalándome. «Vamos al hospital a hacerte las pruebas. Ella también es tu nieta», dijo la abuela, rodeándome con el brazo. «No puedes obligarla a donar un riñón, ni siquiera por Sara». ¿Que no puedo? La voz de mamá alcanzó un nuevo nivel de histeria. «Tiene que hacerlo, y si no lo hace…». Se giró hacia mí, con los ojos fríos y duros. «Si no haces esto, estás muerta para mí».
¿Entiendes? Ya no serás mi hija. Antes de que nadie pudiera responder, se dio la vuelta y salió furiosa, dando un portazo tan fuerte que la vitrina de porcelana de la abuela se estremeció. El sonido del motor de su coche acelerando y los neumáticos chirriando en el pavimento resonó en el repentino silencio. Esa tarde decidí visitar a Sara en el hospital. La enfermera de la recepción me entregó una mascarilla quirúrgica y me hizo desinfectarme bien las manos antes de guiarme a la habitación de Sara. Entrar en esa estéril habitación de hospital fue como entrar en otro mundo. El pitido constante de los monitores llenaba el aire, y los tubos parecían conectar a mi hermana a todas las máquinas imaginables. Sara parecía tan pequeña en esa gran cama de hospital, pero su rostro se iluminó cuando me vio. Amy, su voz era débil, pero su sonrisa tan brillante como siempre, has venido. Me senté con cuidado en la silla junto a su cama, tratando de no tocar ninguno de los tubos o cables. Por supuesto que he venido, enana. Alguien tiene que asegurarse de que no estás volviendo locas a las enfermeras. Nos quedamos allí un rato, hablando de todo y de nada. Su enfermera favorita, mis clases de la universidad, la horrible comida del hospital. Entonces, su expresión se volvió seria. Mamá me lo contó, dijo en voz baja, sobre pedirte que seas mi donante. Sentí un nudo en la garganta. Sara, no. Escucha. Extendió la mano hacia mí. Sus dedos estaban fríos contra los míos. Nunca te pediría que hicieras eso. Tiene que ser tu decisión, Amy, solo tuya. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras le apretaba la mano. Allí estaba ella, conectada a máquinas, luchando por su vida y aún pensando en mis sentimientos. Mientras mamá estaba en casa, gritando sobre mi egoísmo, Sara protegía mi derecho a elegir. Al verla allí acostada, tan valiente y tan enferma, tomé mi decisión. Quiero hacerme las pruebas, dije, no porque mamá me obligue, sino porque quiero saber si puedo ayudar. Cuando mamá se enteró de mi decisión de hacerme las pruebas, fue como si los últimos días nunca hubieran ocurrido. Corrió a abrazarme, llorando y diciendo, «Estás haciendo lo correcto, Amy, lo correcto». Regresé a casa de mis abuelos y durante las semanas siguientes me sometí a prueba tras prueba. Extracciones de sangre, tipificación de tejidos, evaluaciones psicológicas, todo. Mamá estaba de repente dulce como la miel, preparándome mis comidas favoritas y preguntándome por mi día. Era como tener la madre que siempre había deseado. Pero, de alguna manera, eso lo hacía aún peor. Finalmente, después de lo que pareció una espera interminable, el médico nos llamó para discutir los resultados. Mamá y yo nos sentamos en su despacho. El escritorio entre nosotras estaba cubierto de papeles y resultados de pruebas. Se ajustó las gafas con aspecto incómodo. «Me temo que tengo noticias inesperadas», comenzó, hojeando los papeles. «Según estas pruebas, Amy no puede ser donante para Sara». Mamá se inclinó hacia adelante. «¿Qué? ¿Por qué no? Podemos hacer más pruebas». «No se trata de más pruebas», la interrumpió el médico con suavidad. «El problema es, bueno, el grado de parentesco entre Amy y Sara. No es suficiente para un trasplante». Me quedé sentada en el despacho del médico, tratando de entender sus palabras. La habitación parecía dar vueltas ligeramente. «No lo entiendo», dije lentamente. «¿Qué quiere decir exactamente con grado de parentesco? ¿Puede explicarlo?» El médico se aclaró la garganta mirando a mamá y a mí. «Bueno, los marcadores genéticos en sus análisis de sangre muestran que usted y Sara no son hermanas completas, solo comparten un progenitor en común». Me giré para mirar a mamá. Estaba completamente pálida, agarrando los brazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos como su rostro. «Mamá», mi voz salió como un susurro. «¿De qué está hablando? ¿Cómo es esto posible?» Se puso de pie tan rápido que su silla casi se cae. «Esto no importa. Nada de esto importa. Encontraremos otro donante». Antes de que ninguna de las dos pudiera decir nada más, salió corriendo del despacho, dejando que la puerta se cerrara de golpe tras ella. El médico esperó un momento antes de volver a hablar con voz suave.
Señorita Mitchell, las pruebas muestran que, si bien usted y Sara comparten la misma madre, tienen padres diferentes. El padre biológico de su hermana no es el mismo hombre que la crió. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Padres diferentes. El padre biológico de mi hermana no es mi padre. Mamá había engañado a papá. Había tenido una aventura. Se había quedado embarazada de Sara mientras estaba casada con mi padre. El viaje a casa fue un borrón. Ni siquiera recuerdo haber subido a mi coche o haber navegado por las calles familiares. Cuando entré en la casa, encontré a mamá sentada a la mesa de la cocina, con una botella de coñac y una copa medio vacía delante. Tenemos que hablar, dije con voz temblorosa, sobre cómo engañaste a papá, sobre cómo lo traicionaste. Tomó otro trago de su copa sin siquiera molestarse en mirarme. No es asunto tuyo, y de todos modos, ¿qué diferencia hay ahora? Eres inútil, ni siquiera puedes ayudar a tu hermana. La miré con incredulidad. Es asunto mío. Papá era mi padre, y tú lo engañaste. Tuviste una aventura. Esto es culpa tuya. Si no hubieras engañado a papá, si Sara tuviera el mismo padre que yo, podría haberla ayudado. El sonido de la bofetada resonó en la cocina antes incluso de que registrara que mamá se había movido. Mi mejilla ardía donde su mano me había golpeado y me quedé paralizada viéndola subir furiosa las escaleras hacia mi habitación. Regresó momentos después con mi maleta, la que apenas había desempacado después de mudarme de casa de mis abuelos, y la arrojó a mis pies. ¡Fuera!, gritó con las palabras ligeramente arrastradas por el coñac. Nunca te quise de todos modos. Deberías haber sido tú la que se enfermara, no mi preciosa Sara. Me quedé allí, con la mano todavía presionada contra mi mejilla ardiente, mientras sus palabras se hundían en mí. Nunca me quiso. Debería haber sido yo. La verdad que siempre había sospechado, finalmente dicha en voz alta. Sin decir una palabra, recogí mi maleta. Mamá seguía gritando, pero sus palabras se habían convertido en un ruido sin sentido. Salí por la puerta principal, cerrándola tras de mí, cortando su voz a mitad de la diatriba. Me encontré de nuevo en la puerta de mis abuelos, con lágrimas corriendo por mi rostro. Esta vez, cuando la abuela abrió la puerta, ni siquiera pude hablar. Simplemente me dejé caer en sus brazos, sollozando. Me sentaron en la cocina y, entre sollozos entrecortados, les conté todo. Los resultados de las pruebas, la aventura de mamá, que Sara no era realmente la hija de papá, las crueles palabras de mamá y cómo me había echado. El rostro de la abuela se endurecía con cada palabra, mientras que el abuelo permanecía completamente inmóvil, con el café enfriándose frente a él. Cuando terminé, el silencio en la cocina era ensordecedor. Nos encargaremos de esto, dijo la abuela con firmeza, tomando el teléfono. A primera hora de la mañana. Y así lo hizo. Estaba desayunando al día siguiente cuando la abuela hizo la llamada, poniéndola en altavoz para que el abuelo también pudiera oír. Marie, soy Ellen. La voz de la abuela era fría como el hielo. Empaca tus cosas. Tienes que irte de la casa. La voz de mamá resonó a través del altavoz. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Esa casa nos pertenece. La abuela continuó. A ti, que traicionaste a nuestro hijo, que has sido cruel con nuestra nieta. No tienes derecho a vivir allí más. Fue solo una vez. La voz de mamá se elevó a un chillido. Fue un accidente. Amaba a John, de verdad lo amaba. Y también amo a Amy. Tienen que creerme. Una vez fue suficiente, dijo el abuelo con la voz temblorosa de ira. Una vez destruyó esta familia. Por favor, mamá estaba llorando ahora. ¿A dónde iremos? ¿Qué pasará con el tratamiento de Sara? Podríamos dejar de pagar el tratamiento de Sara, dijo la abuela con frialdad. Después de todo, no es nuestra nieta. Sentí que mi corazón se detenía por un momento, pero la abuela continuó. Pero no lo haremos. No somos crueles como tú, Marie. Seguiremos pagando el tratamiento de Sara porque es una niña inocente que necesita ayuda. Pero tú tienes que irte de esa casa, encontrar tu propio lugar para vivir y conseguir un trabajo. Ya es hora de que te valgas por ti misma.
Al día siguiente fui a visitar a Sara al hospital. Parecía aún más pequeña que antes, si eso era posible. Cuando entré, me dedicó una débil sonrisa. «Hola», dijo en voz baja. «Así que supongo que ahora sabemos por qué no puedes ser mi donante. Padres diferentes. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? Escúchame». Le apreté la mano. «Nada ha cambiado entre nosotras. Sigues siendo mi hermana y te sigo queriendo. La abuela y el abuelo van a seguir ayudando con tu tratamiento. Vamos a encontrarte un donante, Sara, te lo prometo. De verdad». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Incluso aunque no sea realmente... ¡Realmente!», la interrumpí con firmeza. «La familia no se trata solo de sangre, se trata de amor. Y tú eres mi hermana, sin importar lo que diga cualquier prueba. Han pasado 3 meses desde que todo se derrumbó, aunque a veces parece que han pasado años. He vuelto a la universidad, intentando concentrarme en mis estudios y construir una vida normal. Mamá sigue viviendo en la casa. La abuela y el abuelo decidieron dejarla quedarse, no por ella, sino por Sara. Necesita a alguien que la lleve a diálisis», explicó el abuelo cuando cuestioné su decisión, «y alguien tiene que estar allí cuando no se encuentra bien. Sara va al centro de hemodiálisis 3 veces por semana. Es duro para su cuerpo, pero es fuerte. Hablamos por teléfono casi todos los días y nunca se queja, aunque a veces puedo oír el cansancio en su voz. Pero la semana pasada todo cambió. Sara me llamó y por primera vez en meses sonaba emocionada. «Amy», gritó prácticamente al teléfono, «han encontrado un donante. El médico acaba de decírnoslo. Había un hombre, murió en un accidente, pero era donante de órganos, y soy compatible». Estaba llorando, lágrimas de felicidad. «Voy a recibir un riñón, Amy. Puede que realmente me recupere». Me encontré llorando también, con el alivio recorriéndome como una ola. Después de todo lo que habíamos pasado, finalmente teníamos buenas noticias. Cuando quiero ver a Sara ahora, lo arreglo a través de nuestros abuelos. Viene a su casa y pasamos tiempo juntas allí, lejos de mamá. La abuela nos prepara chocolate caliente, todavía del bueno, y el abuelo cuenta chistes malos que hacen reír a Sara hasta que le duele el estómago. Tratan a Sara con tanta amabilidad, aunque saben que no es su nieta biológica. «Es solo una niña», dijo la abuela una vez cuando lo mencioné. «Nada de esto es su culpa». Sin embargo, la semana pasada me llevaron aparte, después de que Sara se hubiera ido a casa. «Tenemos que hablar de algo serio», dijo el abuelo, haciéndome sentar en su estudio. «Sobre nuestro testamento». Empecé a protestar, pero él levantó la mano para detenerme. Intenté protestar, pero él levantó la mano. «Necesitas saber esto. Todo lo que tenemos, la casa, nuestros ahorros, todo, irá para ti, Amy. Solo para ti». «Pero Sara», comencé. «Sara no es nuestra nieta», dijo la abuela con suavidad. «Sin embargo, una vez que sea tuyo, puedes hacer lo que quieras con ello. Si quieres compartirlo con tu hermana, esa será tu decisión». Entendí lo que realmente estaban diciendo. Estaban castigando a mamá, no a Sara. Hablando de mamá, me llamó ayer. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. «Amy». Su voz era pequeña, vacilante. «Necesito tu ayuda. ¿Podrías hablar con tus abuelos? Pedirles que me dejen quedarme en la casa de forma permanente. Sé que si tú se lo pides...». «No», mi voz fue firme, definitiva. «Por favor, Amy, soy tu madre. Sé que he cometido errores, pero...». «Errores», la interrumpí. «Engañaste a papá. Mentiste a todos durante años. Me trataste como si no fuera nada. Nunca me quisiste. Eso no es cierto». Yo colgué el teléfono. Tal vez algún día la perdone. Tal vez algún día el dolor de su traición no sea tan agudo, pero no hoy. Hoy me centro en el próximo trasplante de Sara, en mis estudios, en construir una vida que no esté definida por las decisiones de mi madre. La vida en la universidad ha vuelto a una especie de normalidad. Mis amigos me han apoyado mucho, escuchando pacientemente mientras desahogo mis frustraciones y celebro las pequeñas victorias.
Me concentro en mis estudios, en construir un futuro sólido e independiente. Sé que el camino por delante no será fácil, pero me siento más fuerte y preparada que nunca. Los abuelos visitan a Sara regularmente en el hospital. Me cuentan que mantiene el ánimo alto, haciendo planes para el futuro y agradeciendo cada muestra de cariño. A pesar de la enfermedad, Sara conserva su espíritu brillante y su capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas. Es una inspiración para todos nosotros. En cuanto a mamá, la veo de vez en cuando en el hospital. Nuestros encuentros son breves y tensos. No hemos hablado abiertamente sobre lo sucedido, y no sé si algún día lo haremos. El dolor de su traición sigue presente, pero he aprendido a vivir con él. He aprendido a priorizar mi propia felicidad y bienestar. El futuro es incierto, pero me enfrento a él con esperanza. Sé que tengo el apoyo de mis abuelos, de Sara y de mis amigos, y eso es más que suficiente. He aprendido que la verdadera familia no siempre es la que nos toca por nacimiento, sino la que elegimos. Y yo he elegido rodearme de personas que me quieren, me respetan y me apoyan incondicionalmente. Esa es la familia que me importa, y con ella sé que puedo superar cualquier obstáculo.